Hoy vamos a hablar del origen de la filosofía occidental, que se encuentra en la antigua Grecia en el siglo VI antes de Cristo. Los griegos son un pueblo que se expande más allá de sus fronteras y funda colonias tanto en el este como en el oeste del Mediterráneo, como antes hicieron los fenicios. Pero los griegos, además de un afán comercial, desarrollan un impulso por el razonamiento abstracto. Pensamiento que antes no existía. Si la filosofía es una forma de enfrentarse a lo desconocido en Occidente, esta forma la determinó la cultura griega con su búsqueda de la racionalidad, es decir, se busca las causas de los fenómenos que hasta entonces se habían explicado de forma simbólica y arbitraria. Parte de la observación de la naturaleza y de las preguntas básicas que esto acarrea desde ¿por qué estamos aquí y cuál es el origen de la vida? ¿Por qué hay día y noche? ¿O por qué hay tormentas? Ya no acepta explicaciones como que los truenos y relámpagos se producen cuando Zeus está enfadado en su trono celestial para resolver cualquier cuestión. Se pasa a intentar razonar una respuesta. Se buscan las causas racionales necesarias para un fenómeno. Y esto determinará cuál es la verdad. Pero nosotros podemos preguntarnos por qué Grecia y por qué en el siglo VI antes de Cristo, por qué existen grandes civilizaciones previas a la cultura griega que alcanzaron grandes logros muchos siglos antes de su aparición. ¿Cuál es la diferencia que lleva a que surjan los primeros filósofos, las matemáticas, la ingeniería, la observación de los cuerpos celestes? Por ejemplo, ya forman parte de la cultura del antiguo Egipto y también están presentes en otros lugares como Babilonia. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, en el siglo VIII a.C., encontramos la composición de los poemas homéricos, que son narraciones todavía de tipo mítico, en las que los dioses juegan con el destino de los héroes y los hombres. Pero desde los trabajos de Tales de Mileto en adelante, en rápida sucesión empiezan a surgir filósofos en Grecia. ¿Qué está pasando culturalmente que lleve a esto? Pues el paso del mito al logos. Pero, ¿qué es eso? Pues sí, el mito es explicar el mundo contando una historia, usando una parábola con dioses detrás de lo que sucede. El logos es la utilización del pensamiento racional y que conduce al cambio, pues la principal razón de este cambio es de tipo social en Grecia, donde encontramos una clase acomodada que tiene tiempo de ocio, lo cual permite dedicarse a cosas que no sean prácticas ni técnicas. A la vez, no existe un férreo control estatal ni religioso sobre la opinión. Casi al contrario, se encuentra una sociedad en la que se valora la opinión individual dentro de la clase dominante. Evidentemente, se empieza a encontrar un nuevo entorno en el que se puede expresar la opinión de cada uno, y a partir de ahí es importante poder fundamentarla para poder discutirla en el diálogo. Lo que va a llevarles a buscar lo que de verdadero tenga cada opinión, que deja de ser opinión para ser verdad no discutible. ¿Y cómo se llega a esta? Bueno, además los griegos con sus colonias entran en contacto con otras culturas y otras formas de explicarse el mundo, otros mitos, y esos fomentan sus preguntas sobre su entorno. Es llamativo que los primeros filósofos surjan sistemáticamente en colonias en las fronteras, primero en Jonia junto al imperio persa, luego en la Magna Grecia. Aunque no tengan contacto entre ellos, lo que sí tienen es contacto con otros pueblos, no griegos. Entonces, este pasa del mito al logos. Consiste en eso, la palabra ya no cuenta una historia, sino que produce un discurso razonado y lógico, porque logos en griego quiere decir palabra, pero también quiere decir razón. De ahí que sea a la vez la raíz de la palabra diálogo y de la palabra lógica. La utilización del logos es exactamente lo que van a hacer los griegos, opinar, dialogar, discutir sobre sus opiniones, llevar de forma natural a buscar qué argumentos varían una opinión, qué es lo que no es opinable, o sea, qué es la verdad necesaria. Los primeros filósofos se preguntan sobre su entorno, en griego, physis. Los milesios, tales y sucesores son los llamados físicos. Por eso quieren conocer cuál es el origen de todas las cosas. Tanto este como los demás grupos buscan la verdad necesaria, pero carece de un método científico establecido, por lo que arrastran sesgos que les llevarán a contradicciones. Los ideales míticos persisten, la virtud como imitación de las mejores,
la equivalencia automática de bueno y bello, pero también su ansia razonadora les conduce en muchos casos a abstraer demasiado y rechazar la percepción sensorial, generando una dualidad entre el mundo sensorial y el mundo racional, que se han arrastrado durante siglos en filosofía. Los primeros filósofos son también en cierto modo los primeros científicos, en el sentido de que buscan el conocimiento en cualquier materia, no para un fin técnico y práctico, como hasta entonces se había hecho, sino para explicarse las cosas. Cometieron errores, pero asentaron una nueva forma de pensar que hemos heredado.